Que hay un acuerdo generalizado entre todas las fuerzas políticas de la necesidad de producir un proceso de mejoramiento en el puerto de San Isidro. Es una larga reivindicación de todos los partidos políticos. La verdad que por ahí nos hubiera gustado se nos informara a priori del mismo, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que cuando uno observaba los anuncios que se daban a través de los medios de comunicación y lo contrastaba con el texto duro del decreto 1476 del 2016, que es este acuerdo firmado entre la gobernadora y el intendente, se le empezaban a plantear unas cuantas dudas con respecto a lo que se plantea hoy en el municipio de San Isidro como un parque público municipal. En primer lugar, hacer una aclaración que tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que hay una frase que repite la Fuerza Cambiemos constantemente que tiene que ver con vicios de la vieja política. Y la verdad que hacía años que nosotros nos veíamos en San Isidro situaciones como las que ha ocurrido en las últimas semanas. Y me refiero específicamente a publicidad oficial que establece algo que no es de todo verdad. Yo recuerdo que eso ocurría hace muchos años cuando el gobierno de la provincia o el gobierno de la nación realizaban obras públicas o de infraestructura en el distrito, donde raramente se mencionaba esas obras provenientes de estos dos ámbitos gubernamentales, y siempre aparecía algún cartel que decía San Isidro distinto o gestión Pose o gestión Gutobos. Y todos sabíamos que la obra, la inversión de la obra, los recursos económicos para realizar esas obras no provenían del erario público municipal, por la infinidad de razones que escuchamos ante cada exposición del presupuesto municipal, cuando el municipio dice que no tiene dinero y que no puede, y que tiene un presupuesto altamente equilibrado y altamente estructurado que impide llevar adelante esas obras de envergadura que exceden la capacidad. Nosotros decimos que bueno, si gobernáramos el municipio podríamos asignar los recursos de esa manera y tal vez podríamos resolverle a los sectores populares cuestiones que este gobierno no hace. Ahora, la verdad que a mí me pareció muy curioso ver este tipo de carteles en todas las localidades. Cartel que dice: el puerto de San Isidro ahora sí es de Villa Adelina, y si uno paseaba por Bécar, era de Bécar, y si se daba una vuelta por Boulogne, decía es de Boulogne, por Martínez también, a Casuso, y no quiero discriminar a ninguna de las localidades, cualquier lugar o localidad del distrito, a Bécar. Uno podía encontrarse con un cartel donde se aseveraba que el puerto, en definitiva, comunicacionalmente, creo que todos acá alguna vez fuimos candidatos y no lo hubiéramos llevado a nuestra banca, sabemos que esto es marketing comunicacional o marketing político. La verdad que esto no es cierto. El puerto no es de San Isidro. Y acá está la primera diferencia entre lo que se comunica del acuerdo y lo que dicen las normas. La ley 24.093, que es la ley de transferencia de puertos de nación
a provincia, en su artículo 11, establece claramente que los puertos son transferidos a la provincia y o en ese momento la municipalidad de Buenos Aires en carácter de su dominio y propiedad, a los efectos de que esto lo acepten. Y una vez aceptado, su dominio y propiedad son de la provincia. Por lo cual, si no hay modificación de la ley 24.093, es imposible que la provincia le transfiera el dominio o la propiedad al municipio de San Isidro. Por eso el acuerdo habla de la cesión, de la explotación y la administración, que, como se dijo anteriormente en la anterior discusión, en la época de Rucauf y de Felipe Solá, también fue cuestionado. Es más, hubo una presentación de un fiscal declarando la inconstitucionalidad del artículo 6, del artículo 4 y del artículo 3 de esa ley, donde se planteaba la imposibilidad para ese consorcio que se conformaba entre provincia y municipio de San Isidro de la venta de los inmuebles o de todo aquello que tuviera que ver con el puerto de San Isidro. Entonces, en primer lugar, el pedido un poco lo que tiende a aclarar es esto, a no confundir a los vecinos. El puerto no es de San Isidro. El acuerdo lo que establece es la explotación y la administración. Muy bien. Hace unos días concurrimos a una reunión al Bajo San Isidro en el Museo Lorival. Concurrimos un grupo de concejales de la oposición, también el oficialismo y las autoridades municipales tienen ninguna obligación de invitarnos. Yo creo que sí, porque habíamos participado en una reunión similar en el mes de diciembre por el tema de la urbanización del barrio Martín y Omar. Se le había enviado una invitación que nos mandaron los vecinos vía mail. Tengo acá, para el que quiera ver, la podemos mostrar, porque seguramente se va a generar una contradicción con lo que voy a decir. Claramente, la carta de la vecina decía que se los invitaba a los efectos de informarles acerca de la marcha del proyecto de parque público del puerto. Pues bien, casi 100 vecinos y algunos concejales de la oposición nos acercamos al lugar. Había funcionarios del gobierno municipal, se nombran en la gacetilla de prensa, una autodenominada asesora del intendente, Valeria Ligorian, que supo ser funcionaria del gobierno kirchnerista, de nuestro gobierno, del gobierno nacional. Y que por esas razones de la vida, hoy es funcionaria de este gobierno municipal, que expresa todo lo contrario en términos políticos. Estaba también el subsecretario de Programa Comunitario, Julián, estaba el director de Espacio Público y estaba el concejal Rolando, la gente que había sido convocada a ser informada y no se le informó de nada. Y no. Porque hablamos del parque público. Pregunta que hace este pedido de informe. ¿Cuáles van a ser los términos de la explotación? Porque cuando uno habla de explotación, habla de obtención de recursos. ¿Cómo se van a obtener esos recursos? ¿Solamente con impuestos, tarifas? ¿Se va a ceder? ¿Se va a concesionar? ¿Se va a establecer convenios con privados para comercialización, turismo, emprendimientos inmobiliarios? Ninguna de estas cosas en ningún artículo de
el decreto 1476-2016 está prohibido, no dice en ningún momento nada. Sí sabemos que hay una declaración de inconstitucionalidad, que no se puede vender los bienes, pero no dice el decreto que no se pueden ceder, que no se pueden concesionar y que no se pueden conveniar. Por lo cual, uno, conociendo la historia sobre determinados temas que he enumerado en la exposición anterior, sobre qué sucede con los espacios públicos, puede pensar libremente que en un parque público puede concesionarse a un privado. Ahora, si se concesiona a un privado, ¿cuán público sería ese parque? Estamos hablando de 7 hectáreas. No estamos hablando de las escalinatas del Espigón, porque inmediatamente uno, cuando se abre la puerta de San Isidro, la imagen que le aparece es el arenero y la escalinata del Espigón, y no dimensiona que son 7 hectáreas. ¿Qué va a pasar con el resto de las 7 hectáreas? ¿Cómo se van a mantener? ¿Cuál va a ser el master plan? Dicen que no tienen proyecto. Bueno, ¿cuál va a ser el master plan? ¿Va a invertir dinero la provincia? ¿No lo va a invertir? Obviamente que no lo va a invertir la provincia, porque en el decreto dice que no lo va a hacer. Que lo que se genere en el puerto va a ser producto del presupuesto municipal de San Isidro. ¿Cuánto vamos a utilizar del presupuesto de San Isidro para el mejoramiento y la puesta en valor del puerto? Las dudas que tenemos son fundadas. Cerca del 80% de la costa de San Isidro es de uso privado, de comercios gastronómicos, instituciones privadas. ¿Hay accesos públicos? Sí, pero en referencia a los sectores privados son mínimos. ¿Cuántas denuncias de vecinos hemos recibido durante estos años de vecinos que para disfrutar un poco de costa o deberían pagar un consumo dentro de alguno de los negocios gastronómicos con vista al río o estacionamiento para poder acceder? Vaya si tenemos razones para pensar de qué es lo que va a suceder en el marco de este acuerdo. Traemos también, además, la inclusión a este Consejo Deliberante, porque en el texto del decreto 1476 se establecen algunas obligaciones a cumplir. Entre ellas, la realización de un informe de una comisión formada por 3 integrantes del municipio. Preguntamos en el pedido de informe quiénes van a ser esos 3 funcionarios por parte del municipio y 3 funcionarios del gobierno de la provincia, que deberían ser los que hagan, debería pasar por el Consejo Deliberante. Por lo cual, hay una injerencia que nosotros tenemos. No sabemos cuándo va a pasar, pero sabemos que tiene que pasar. Ahora, al momento de pasar por este Consejo Deliberante, creo yo que es indispensable que nosotros como concejales, para evaluar esa situación, tengamos toda la información posible al respecto.